Continuamos aquí abriendo la mañana y en este momento damos paso a nuestra conversación con el doctor Zenén Cava, presidente del Colegio Médico Dominicano, a propósito de todo lo que está ocurriendo con el tema del COVID-19, las nuevas implementaciones de restricciones para aquellas personas que no poseen la tercera dosis. Buenos días, doctor Zenén Cava, bienvenido a Abriendo la Mañana. Buenos días, queridos amigos, buenos días, muy honrado de estar en este su programa en un día como hoy, trascendente, ¿no? Día de nuestro patricio, su natalicio, Así es, el doctor. padre de nuestra patria y de la nacionalidad. Doctor, yo creo que antes de pasar al tema, eh, verificar su postura, hay algunos especialistas que han planteado la posibilidad de que se posponga el tema de la implementación de la restricción para aquellas personas que no poseen la tercera dosis. ¿El Colegio Médico tiene alguna posición con relación a este tema? Nosotros le sugerimos al ministro que se revalorara la situación. Sin embargo, ellos dicen que si no se hace de esta manera, la gente no va a acudir. Nosotros hemos planteado que se reforme o se retome de otro punto de vista los aspectos comunicacionales, porque es evidente que de una población que en principio acudió de manera muy entusiasta a vacunarse, llegamos a ocupar el primer lugar, luego el segundo, el tercero dentro de los países, el concierto de países con más vacunas, y hoy estamos en un remoto 11º, 12º lugar. El hecho es que la gente no se ha motivado lo suficiente porque ha perdido la confianza o porque sencillamente los llamados antivacunas, que no son ni siquiera el 3% de la sociedad, nos están ganando la batalla. Entonces nosotros le planteábamos, hay que motivar a las personas, hay que crear en ellos confianza y entusiasmo. Sin embargo, ellos están empeñados en su estrategia, dicen que esto es lo que funciona, la presión, y vamos a ver lo que acontece. Doctor, ¿cuál sería, desde su punto de vista, el argumento, o tal vez los dos argumentos principales desde el punto de vista médico que pudieran utilizarse para esta motivación cuando relataba a un noticiero que yo veía anoche que por lo menos 2 millones de dominicanos no se han puesto ni siquiera la primera dosis y se está pidiendo ya que todos tengan el refuerzo de la tercera? Educación es la clave. Hay que educar más a las personas. Aquí no se quiere, somos un país todavía muy anclado en conceptos muy decimonónicos, atrasados. No se quiere invertir en educación, no se quiere, la palabra clave es invertir. Para educar hay que invertir. Y educar, los medios de comunicación cuando se trata de salud colectiva son los más idóneos. A través de la educación la gente pierde el temor, la gente genera confianza. Pero para ello se necesita plena conciencia. Usted se pregunta, ¿cómo que le educo? El ejemplo más cercano lo tenemos en Cuba. Cuando nosotros comenzamos a vacunar, el bloqueo económico, que es un bloqueo criminal que mantienen los Estados Unidos contra Cuba, no permitían que a ellos les llegaran las vacunas. Entonces ellos, por suerte, afortunadamente, ellos comenzaron a producir su propia vacuna, que ya es hora que nuestro Estado también la vaya tomando eso como ejemplo. Entonces, es aquí que ya ellos tienen casi el 96% de su población vacunada. Y nosotros estamos empantanados. Las estadísticas internacionales, el Estado dice que es el 65%, pero cuando usted se va a las estadísticas internacionales apenas estamos en un 53%. Estadística del día 19, hoy estamos a 26. Es decir, unos 6 días atrás decía que apenas teníamos un 53, porque yo la revisé. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Educar, educación. No hay de otra. Entonces, si aquí los medios de comunicación son muy buenos para una cosa, las redes sociales,
vamos a aprovecharla para orientar, para educar, para crear en las personas la suficiente confianza y esperanza. Doctor, ya la entrada en vigencia de ese requerimiento del Estado con relación a la tercera vacuna entra a partir del lunes próximo. ¿Hay alguna reunión Así prevista entre las autoridades de salud, el Gabinete de Salud y el Colegio Médico y las diferentes sociedades para determinar algo? Porque es muy bajito el porcentaje de la población que tiene la tercera dosis. Entonces, ¿qué podría generar esto a partir del lunes? Bueno, nosotros tuvimos un encuentro con las sociedades especializadas. Esto aconteció el pasado jueves. Y las sociedades especializadas y las personas que estaban allí dentro de ese concierto de personas que bregan, científicos dominicanos, les sugerimos todo lo mismo. Hay que cambiar el modelo de comunicación, las coordenadas, vertebrar otros códigos que logren que la gente los asuma, los incorpore, los internalicen. Pero el hecho es que no vemos. Yo pienso que las autoridades nuestras son muy reactivas, no son muy proactivas, sino reactivas. Reaccionan cuando tú ves la situación. Porque no me cabe la menor duda de que con presión quizás pueda aumentar un poco el número de vacunados, pero con presión no es suficiente. No es suficiente. Es importante presionar. Yo creo que los aspectos punitivos de presión deben de existir en estos casos, pero hay que acompañarlos de otro tipo de medidas que estimulen en la persona la subjetividad y que la gente vaya por motivación propia. Doctor, su posición acerca del alto costo de las pruebas PCR. Nosotros le hemos dicho al ministro de Salud y le hemos dicho al presidente que hay que derogar la resolución 237-2021 que emitió el Ministerio de Salud Pública y que la CISALRIL, que es la instancia que regula la aplicación a través de la ley 8701, dejen sin efecto esa ley. Que las pruebas no solamente que pasen a la farmacia, sino que comiencen a ser vendidas en las boticas populares, que ahora tienen otro nombre. Cada gobierno le pone farmacias del pueblo. Farmacias del pueblo. Que pasen a ser vendidas en las farmacias del pueblo a 93 centavos, que es lo que le cuesta. Y que esas pruebas las personas no se la hagan ellas, porque no saben meterse, vamos a decirlo en términos muy coloquiales, purungarse con un hisopo hasta allá atrás. Es difícil, nadie lo hace. Entonces hay que buscar. El Colegio de Bioanalistas, Odobio, se ha ofrecido a orientar al gobierno. Nosotros se lo dijimos al ministro, dijimos a la vicepresidenta, doctor, que se hicieran acompañar de Codobio con una campaña de educación, que la gente pudiera adquirir las pruebas en las boticas. La gente compra antibióticos y va a los hospitales a ponérselos. Bueno, porque compren pruebas de estas baratas y vayan a los hospitales y allí se la va a hacer un médico, una enfermera entrenada por el Colegio de Bioanalistas. Y eso debe de acompañarse de la derogación de la resolución 237. ¿Por qué? Porque la gente nada más tiene derecho a una sola PCR. La gente debe tener por lo menos derecho a 4 PCR al año. Porque fíjense que el Omicron está pasando y ya se está hablando de otra variante dentro del Omicron, que dicen que es más rápida y que burlan más las vacunas que el Omicron, que la BA2. Doctor, entonces esto va a seguir. Doctor, ¿y cuál fue el criterio bajo qué criterio se estableció eso de
la PCR, de establecer un límite para la PCR, es decir, ¿qué se procurara con eso? Eso es negocio puro de las mal llamadas administradoras de riesgo de la salud, porque no administran riesgo y mucho menos salud. Este gobierno, yo lo he dicho, tiene una marcada proclividad por lo privado. Sí. Este es un gobierno que se inclina mucho, sobre todo a engrosar los bolsillos. Lo estamos viendo con Punta Catalina, pero también en la salud es lo mismo. Y yo le dije al presidente, hay que derogar esa resolución, porque esa resolución solamente beneficia al administrador de riesgo de salud. La gente tiene que tener acceso, porque la gente paga mensualmente, le descuentan de su salario y paga un seguro familiar de salud. Que las ARS se paguen las ARS a través, que las ARS paguen esas pruebas, porque mientras esto acontece, las ARS se agencian miles de millones. Solamente en el 2020, recuérdense, Y los laboratorios, doctor, duros de la también. pandemia. Y los laboratorios. Sí, señor. Solamente en abril del 2020 el gobierno le pagó a esa gente más de 7.000 millones de pesos. 7.000 millones de pesos. Son los millones de chaflán. Y entonces este gobierno no quiere asumir ningún tipo de compromiso que lesione a esta persona. Esa ley, esa resolución tiene que ser derogada. Y las personas tienen que tener acceso a más PCR y abaratar el costo de las pruebas, haciendo que las farmacias populares, que siempre se me olvida el nombre, farmacias del pueblo. Farmacias del pueblo. Bueno, que las farmacias del pueblo comiencen a vendérsela a la gente a precios módicos, de manera que le quede algo para el pasaje, porque las que se distribuyen en las farmacias son a 300 pesos. Y he visto ya hasta 290 pesos. Que esa persona, después que se la hace, doctor, pudiera tiene que ir a un funcionar, hospital para que se la lea. Eso es verdad. pudiera funcionar un protocolo de que las bioanalistas pudieran estar en la misma farmacia, crear algún mecanismo que la gente se la pueda imponer en el mismo lugar. Y que le aumente el costo a la persona. Pero usted sabe que eso le va a aumentar el costo porque las bioanalistas van a cobrar. Yo lo que creo No, me refiero a la sociedad. Que vayan a los hospitales, el que la compre, que vaya a una clínica y que las ARS se la cubran, y la gente del pueblo que vayan a los hospitales públicos y ahí se la harán. Sí, Que vayan a las emergencias, ahí estarán las enfermeras debidamente entrenadas, bioanalistas, como van a ponerse una inyección de antibióticos, la gente no se la pone en las casas. Gracias, doctor. Gracias al doctor Zenén Cava, presidente del Colegio Médico Dominicano. Vamos a estar consultando al doctor de manera permanente a propósito de la apertura a clases y la postura también que tenía el Colegio Médico sobre el tema del contagio de los adolescentes y los niños. A ustedes agradecer la sintonía. Mañana, jueves, tenemos un programa igual de interesante. Vamos a conversar con Juan Uvieres. Ay, papá. Ay, mamacita, qué programa. Juan Uvieres. Candela. Preparen. Y además también conversaremos con Mayrelin García. Ella es subsecretaria general de la Liga Municipal Dominicana, a propósito del tema municipal y del aporte que ha dado el gobierno dominicano a la municipalidad, y ver por qué finalmente la municipalidad no se convierte en el poder que ha de ser. Es decir, el poder municipal debe ser el cuarto poder al menos. Nos vemos mañana. Gracias por la audiencia.